Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio impar, episodio número 13. Soy Mica Lavandera y en el tema de hoy hablaré desde mi postura, opinión y experiencia. Me gustaría ser imparcial, hablar desde la objetividad, pero he llegado a la conclusión de que no puedo, no con este tópico. Intentaré a continuación plantear mi tema y hacer pública mi queja. ¿Ante quién? Ante quien corresponda. Hoy me dirijo hacia usted, mi querido oyente, para compartirle un pensamiento, para poner sobre la mesa una objeción a la manera que tenemos de hablar y saludar. Podcast Natural. Con mi hermano llevamos esta discusión hace ya un tiempo. Cuando te dirigís a alguien para pedirle algo, arrancás por un hola, ¿cómo estás? Y esperás la respuesta para luego pedirle algo e ir al punto, o le decís hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que te quería pedir, consultar, comentar, etcétera? Bueno, dependerá de la confianza que uno tenga con la otra persona, pero ¿por qué preguntarle al otro cómo está si al final le vamos a pedir algo y en verdad ni nos interesa saber? Cuando pienso en la profundidad de esto, reflexiono. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estabas como parte de un saludo? Hola, ¿cómo estás? ¿Y cuándo fue la última vez que realmente expresaste cómo estabas, dejando de lado el bien, bien? En esto quiero detenerme hoy. Más allá de un saludo, una costumbre, una cultura, ya casi no decimos cómo nos sentimos, porque acostumbramos resumir todo a bien. Mantenemos conversaciones, discusiones, opinamos sobre variados temas y contamos highlights de nuestras vidas como resaltando la actividad de turno. Pero rara vez expresamos emociones, sentimientos y luchas internas. Así también como rara vez nos detenemos a escuchar realmente al otro con sus problemas. Uno no puede abrirse con todo mundo y gritar sus problemas a los cuatro vientos. Tampoco podemos pretender que todos nos cuenten sus altibajos. No funciona así. Pero con las pocas personas que tenés afinidad, ¿te interesás por saber realmente cómo están? Se me hace un poco difícil hablar sobre este tema porque sé todos somos distintos. Hay quienes son fáciles para hablar sobre lo que viven y les preocupa, pero capaz pasan demasiado tiempo hablando de sí mismos y no dedican tiempo a escuchar cómo está el otro. Hay quienes prefieren escuchar más y no hablar de sí mismos, sea por complejos, por falta de interés, por X motivo. Habrá quienes prefieren esquivar las preguntas para no ir profundo y permanecer en la superficie, debatir sobre temas, pero no interiorizar en emociones o sentimientos, ni propios ni ajenos. También están quienes simulan escuchar activamente, pero por dentro planean qué historia superadora contar cuando el otro acabe. O gastan mayor energía en pensar cómo aconsejar en lugar de simplemente escuchar. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. O, afirmativamente, haz a otros como quieras que te hagan a vos. Regla general de vida. Una verdad que se aplica a todas las áreas. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? Tal vez hacemos una donación de ropa o dinero a una fundación y sentimos ya haber cumplido con nuestra ayuda al otro. Pero ¿qué pasa con las personas que nos rodean? Aquellos que sufren en silencio. ¿Podremos ayudar con tan solo una escucha activa? El poder de escuchar es el poder de modificar corazones y mentes, dice Dale Carnegie en uno de sus libros de influencia y liderazgo. Cuando hablo de escucha activa, me refiero a escuchar al otro sin tener la mente en cualquier lado, o los ojos en el teléfono, o los pensamientos en el almuerzo o la cena.
Escucha activa es prestar atención y reflejarlo con la mirada, las afirmaciones gestuales y la voz también. Es estar para la otra persona. ¿A quién no le gusta ser escuchado? Cuando alguien presta atención a lo que decimos, nos sentimos valorados, comprendidos, importantes. Nos sube la autoestima. El profesor y escritor Víctor Coopers dijo en una de sus charlas: ¿querés llevarte bien con alguien? Escuchá. Escuchar implica ser generoso, implica dejar de pensar en mí para pensar en vos. Y agregó: la comunicación no se basa en vocalizar mejor o peor, es transmitir honestidad, integridad, que seas amable, agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y escuches. ¿Acaso nos volvimos tan narcisistas y egoístas al punto de preferir hablar más de lo que escuchamos? Dale Carnegie dice: suele decirse que uno vive y aprende, pero quizá una lección igualmente importante es que quien escucha y aprende vive en mayor armonía. Como haciendo el balance entre escuchar y aprender. Y no solo aprender con oídos sordos. Me parece que la empatía no está tan lejos de este tema. Aprender a escuchar e interesarnos por el otro también hace parte de la vida. Y ojo, que no hablo de simpatía, hablo de ponerse en el lugar del otro para comprender lo que éste siente. Es dejar de lado prejuicios, opiniones, experiencias, consejos, para escuchar. El concepto empatía viene del griego empatos, que quiere decir sentir o sufrir con el otro. El psicólogo Rafa Guerrero dice que la empatía es, sí, ponerse en los zapatos del otro, pero entender que no son nuestros. Es comprender al otro, decir: mirá, entiendo por lo que estás pasando, pero no es mi situación. Si me hubiese pasado lo mismo, tal vez estaría igual que vos. Lo que te quiero decir es: seamos personas que piensan en el otro. Nos gusta hablar de cuidar el planeta y ayudar a quienes lo necesitan, pero ¿estás ayudando a quienes te rodean y necesitan en este momento? ¿Dedicas tiempo a escuchar o solo vas por la vida pensando en vos? Preguntando cómo está el otro solo por compromiso y costumbre. Hablo de, en medio de apariencias, buscar ser reales, naturales, interesarse por el otro. Preguntale cómo está realmente. Y claro, no tengas vergüenza de decir que la estás pasando mal si así lo sentís. Hagámonos un poquito más buena gente. Seamos naturales. Aprendamos a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Seamos empáticos con los problemas del otro. Preguntemos e interioricémonos realmente en cómo está. Ser oídos activos para quienes lo necesitan. No preguntar ¿cómo estás? Solo porque necesitas algo. Pregunta porque te interesa, porque estás dispuesto a dejar de hablar un poco vos para escuchar al otro. Podcast Natural.